vamos a desarrollar lo que es las preguntas del segundo sumativo, tomadas hoy 22 de diciembre de 2024, y vamos a tratar de entender cada una de las preguntas que han venido en el examen de admisión según. La pregunta número 71 nos dice lo siguiente. En el laboratorio de hematología de la Escuela Profesional de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNT, un equipo de microbiólogos se encuentra evaluando la eficacia de un innovador régimen terapéutico en individuos diagnosticados con diabetes tipo 2. Tras la implementación rigurosa de protocolos experimentales y la recolección sistemática de muestras biológicas, se procedió a la cuantificación de los niveles de glucemia en los sujetos que recibieron la intervención terapéutica y al grupo control mediante técnicas analíticas estandarizadas. Considerando el proceso metodológico empleado y el estado actual de la investigación, menciona en la fase del método científico en la que se encuentra el investigador en este momento. Una pregunta muy interesante. Vamos a recordar algo sobre el método científico. ¿Qué debemos saber sobre el método científico? El método científico, el método científico va a iniciar siempre por la observación. Ustedes saben que cuando nosotros observamos, estamos planteando en este caso, eh, excitando los sentidos para que algo nos llame la atención, poder investigarlo, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría. El segundo paso del método científico es en este caso el planteamiento del problema, o sea, es el problema. Este problema es, hacia esta observación que nosotros hemos realizado, es cuestionarnos qué cosa está pasando, ¿no? Y ese es el planteamiento del problema. Este problema tiene que ser muy específico, sintáctico y lo más simple posible, como dice la teoría. Ante esta problemática, nosotros que vamos a plantear nuestra hipótesis, que es una probable respuesta tentadora hacia la problemática evaluada en líneas arriba. Luego de ello, nuestras hipótesis tenemos que nosotros contrastarlo mediante la experimentación. Esta experimentación busca, en este caso, corroborar cada hipótesis para que mediante comparación de datos o búsqueda bibliográfica, según sea el tipo de investigación que valga la redundancia el investigador quiera realizar, eh, pueda dar respuesta a todo el problema que se había planteado inicialmente. Luego tenemos lo que es las conclusiones y finalmente es la comunicación o la exposición, en este caso del trabajo de investigación, ¿no? En este caso la publicación. Nosotros debemos encasillar esta pregunta para que nos sirva un poco de teoría para todos ustedes. Es que él ya está tomando datos. La toma de datos es el paso donde tú ya has experimentado. Cuando yo ya experimento, quiero ver, por ejemplo, en este caso dice su grupo control, tengo mi grupo 1, tengo mi grupo 2, mi grupo 3, o los grupos que yo quiera tener, en los cuales voy a iniciar un tratamiento 1, un tratamiento 2, un tratamiento 3, y acá lo que se conoce como el placebo. Entonces, ¿qué cosa estoy dando? Inicialmente yo he dado medicamentos, o sea, estoy experimentando. Luego de un tiempo determinado se está tomando el control de las glucemias, y esta es la recolección de datos. La recolección de datos, la recolección de datos es un paso ya casi terminando la experimentación, para la cual mediante un método estadístico voy a corroborar si es que mi hipótesis fue correcta y al finalmente sería la conclusión, ¿no? Para esta pregunta, la toma de datos sería o encajaría dentro de la premisa de experimentación. La clave es la D. Pregunta 72. Un alumno de SECUN le comenta a su profesora de biología que algunos alimentos ricos en vitamina E, dato, vitamina E, son el aceite de canola, el aceite de oliva, la margarina, almendras y los maní. Además, le comenta que dichas vitaminas también se puede obtener de las carnes, productos lácteos, vegetales de hoja y de los cereales fortificados, estando a su vez disponibles como un suplemento oral en forma de cápsulas o potas. La pregunta menciona qué es la función fundamental de dicha vitamina. Interesante pregunta, ¿ya? Vamos con las claves. Me dice cicatrización de heridas. La cicatrización de heridas está relacionado fundamentalmente con lo que es la vitamina chico C. La vitamina C está relacionada con lo que es la cicatrización de heridas, al igual que en este caso el complejo B, el complejo B. En la captación de calcio está relacionado con D, la vitamina D. El efecto antioxidante lo tiene en este caso la vitamina E. Y un poco de teoría es que este efecto antioxidante es porque los radicales que están muy excitados en la célula son aquellos que tienen o les falta un electrón de más, o les falta un electrón. Entonces, dentro de la célula, estos radicales están creando una especie de círculo vicioso, quitando electrones a otro radical, ese radical que queda en déficit de electrones quita otro radical y así sucesivamente se están quitando estos radicales, los electrones. Entonces, esa es la función oxidante que tiene
la célula en algunos radicales que son los llamados radicales ROR, ¿no? Que son los que dependen o los que son desechos de algunas reacciones. Algunas teorías científicas mencionan que estos radicales son el punto de partida para un cuadro de cáncer, ¿no? Entonces, ¿quién es el fundamental el frenador de estas reacciones? Lo es el efecto antioxidante. Entonces, la vitamina E va a cumplir ese efecto antioxidante de dar ese electrón de más para que este círculo vicioso ya no exista, ya no se dé. Es por eso que se dice que las sustancias antioxidantes a la vez son anticancerígenas, ¿no? No solamente la vitamina E, también está en este caso, el chocolate, el café, son compuestos antioxidantes que su razón de ser es por lo que les he mencionado en este momento. Síntesis de algunos factores de coagulación, tenemos acá la vitamina K, no lo olvides, la vitamina K, también llamada fitomenadiona, que es una vitamina muy importante, ya que se suele colocar cuando recién naces, ¿no? Para evitar algunos problemas de coagulación. Y transferencia de electrones, como es en la riboflavina, ¿no? La riboflavina, que es una vitamina que está inmiscuida dentro de un proceso de transporte de electrones. Entonces aquí la clave más interesante es el efecto antioxidante que presenta la vitamina E. Una pregunta interesante. Pregunta 73. Una científica encuentra un organismo en medio de cultivo. Al realizar el análisis respectivo observa que posee solamente, mira esta clave, mira esta pregunta que interesante, dice solamente, lo que hemos dicho acá, solamente un ADN, ¿de acuerdo? Que no posee pared celular ni membrana plasmática y presenta una cubierta de naturaleza proteica, además de ser un parásito intracelular obligado. Todas estas características encajan en una definición de qué? De un virus, ¿no? Un virus, una pregunta directa. No hay más cosas que poder en este caso dudar. Pregunta 74. Luis, antes de venir a clases, hace un ejecuta sus ejercicios de rutina, como realizar la flexión, abducción y rotación lateral del muslo. De acuerdo con el texto referido, el músculo encargado de realizar dichos movimientos es, vamos a sacar la imagen. ¿Qué podemos observar acá? Vamos a observar, chicos, que aquí tenemos lo que es la espina ilíaca anterosuperior y en la porción inferior tenemos el borde inferior del cóndilo medial del hueso, en este caso tibia. A partir de acá podemos observar el nacimiento y la inserción del músculo llamado sartorio, que podemos intuir que tomando como punto fijo a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y llevando las fibras hacia ese punto fijo desde el ángulo de inserción, vamos a tener un movimiento que es la rotación externa y además la flexión del muslo, ayudado también por el otro lado, que es el músculo tensor de la fascia lata, que va a ayudar a la flexión completa, en este caso y abducción, de la pierna completa, en este caso de lo que es la extremidad inferior derecha. Recuerda que la flexión, abducción y rotación lateral del muslo es la famosa posición del sastre. Acá la clave es el músculo sartorio, clave D. 75. El sistema nervioso humano implica estructuras embriológicas que originan el encéfalo, conocidas como prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Esta última comprende el tronco encefálico. Señale cuál de las componentes del tronco encefálico se ubica encima de la médula espinal y debajo de los pedúnculos cerebrales. Nosotros debemos recordar los orígenes embriológicos, en este caso, de lo que es el sistema nervioso. Para ello debemos recordar la mnemotecnia que era promero, no lo olviden por favor, que es prosencéfalo, mesencéfalo y es el romboencéfalo. Este prosencéfalo se divide en dos, él se mantiene y el romboencéfalo se divide nuevamente en dos. Estas dos estructuras que se divide el prosencéfalo es el famoso el TEDI, ¿no? El TEDI, TEDI, ¿qué más? TEDI, me y luego metí, miel. Es la mnemotecnia que nosotros hemos manejado en la academia, ¿no? Teddy, Teddy, me mete miel, ¿no? Me mete miel, así está. Que esté T de telencéfalo, di de diencéfalo, me de mesencéfalo, mete de metencéfalo y miel de mielencéfalo. Debe recordar que debajo de esta estructura tenemos lo que es la médula espinal, ¿no? ¿Qué más hay que recordar? En el telencéfalo tenemos los famosos hemisferios cerebrales. En el diencéfalo tenemos los famosos tálamos. En el mesencéfalo es como tal mesencéfalo. En el metencéfalo vamos a tener lo que es puente de Barolio, ¿de acuerdo? En la porción anterior, en la porción posterior vamos a tener lo que es cerebelo y el mielencéfalo es el bulbo raquídeo. Podemos nosotros entonces, según la pregunta, por encima de la médula espinal y por debajo del tronco encefálico, se ubican lo que se conoce, debajo de los pedúnculos cerebrales, tenemos lo que se conoce como que el famoso bulbo raquídeo, o también llamado médula oblonga. La clave es la A.
No te olvides, la mnemotecnia promero, promero, prosencéfalo, mesencéfalo y rompencéfalo, y esto se va a dividir en tedi, me mete miel. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y la médula espinal en la parte inferior. Pregunta 76. Se afirma que el sistema endocrino está coordinado por la neurohipófisis y la adenohipófisis. Esta última es la que produce la mayor cantidad de hormonas, las cuales son secretadas al torrente sanguíneo. Al respecto, la glándula endocrina que se encarga de producir la oxitocina y la vasopresina es, recuerda que nosotros tenemos nuestra hipófisis con su núcleo anterior llamado adenohipófisis y el posterior llamado neurohipófisis, ¿de acuerdo? O hipófisis posterior. Y por encima tenemos lo que es el hipotálamo. Hipotálamo. Recuerda que la neurohipófisis es un reservorio de acumulación de dos hormonas que es la oxitocina y es la ADH u hormona antidiurética o también llamada vasopresina. La oxitocina, no lo olvides, que deriva del núcleo paraventricular del hipotálamo y la ADH o vasopresina del núcleo supraóptico del hipotálamo. Ambas se van a almacenar en la porción neurohipófisis o hipófisis posterior, pero se están produciendo a nivel de la o a nivel del hipotálamo. Dato adicional, recuerda que la oxitocina es una hormona que va a producir la eyección de leche, además de la contracción uterina. En un periodo de parto para el alumbramiento se usa para sacar la placenta, ¿de acuerdo? Y no dilatar el momento a una hora, sino solamente en 10 minutos. Y la ADH, su ausencia, recuerda, pregunta de examen, provoca lo que se conoce la diabetes insípida. ¿Por qué? Porque estamos en este caso aboliendo la capacidad de absorber agua, ¿de acuerdo? Es una pregunta interesante. Entonces acá la clave, chicos, acá la clave es hipotálamo, hipotálamo, hipotálamo. Algo adicional de la pregunta 75, recuerda que mientras más llegues a la parte inferior, el paciente, su sensorio se ve más afectado. ¿Sí, chicos? Pregunta número 76. Pregunta 77. Un paciente acude al hospital quejándose de dolor en el pecho y dificultad para respirar. Después de realizar pruebas de diagnóstico, se determina que está experimentando un infarto de miocardio. En primer lugar, debemos nosotros enfocarnos en lo que dice acá la pregunta. Nos están dando un diagnóstico de infarto de miocardio. El infarto de miocardio, ¿por qué se caracteriza, chicos? Se caracteriza por dolor, en este caso precordial, que no mejora con la posición y en este caso se puede proyectar hacia la mandíbula o extremidad superior izquierda, además de tener sudoraciones, llamado diaforesis profusas, y mantenimiento del dolor en el tiempo. Esto es una emergencia. Entonces, el infarto de miocardio, que es con esta clínica que acabo de mencionar, es la representación en sí de una zona que está poco vascularizada, ¿de acuerdo? Y se expresa a través del dolor. Si yo tengo una zona del corazón no vascularizada, esa zona del corazón se va a infartar, o sea, se va a necrosar, por así decirlo, y va a afectar directamente en el mecanismo de esa zona muscular del corazón, que es el miocardio. ¿Cuál es el mecanismo? Recuerda que el miocardio, como músculo contráctil, se encarga de la función mecánica del corazón, deja de ser la función de contracción, ¿de acuerdo? Mirando las claves, menciona acá respecto al enunciado refiere, la función principal de este músculo, ¿cuál es? ¿Proveer una capa protectora al corazón? No. La protección al corazón, ¿quién lo da? Lo da la capa que está por encima, llamada pericardio, con sus dos hojas llamadas parital y serosa, o visceral. Y dentro de él hay un líquido llamado líquido pericárdico que continuamente se va a intercambiar. No protege el miocardio per se. Dos, generar el ritmo eléctrico. El miocardio no genera ritmo eléctrico, chicos. El que genera ritmo eléctrico es la porción eléctrica del corazón, que es a través del nodo sinusal, nodo ventricular, haz de His y red de Purkinje. 3. Facilitar el intercambio de nutrientes y desechos entre sangre y los tejidos. Esto es falso, chicos. Esto es hematosis. Este proceso se da a través de los alveolos y los capilares, en este caso pulmonares, ¿no? Bueno, alveolares, que es donde se da el intercambio gaseoso, donde a través de la sangre hacia el alveolo se extrae, en este caso, el CO2 y el oxígeno del alveolo llega a través a la sangre y ahí se produce el intercambio gaseoso. D. Generar la contracción muscular del corazón para bombear sangre a todo el cuerpo. Esto es clave. Esto es clave, chicos. E. Generar el tejido cardíaco después de lesiones. No, no se regenera el tejido cardíaco después de una necrosis, chicos, debido a que tiene un tipo de muerte celular, el cual hace imposible la regeneración de cardiomiocitos en esta parte del corazón. La respuesta aquí es generar la contracción muscular del corazón para bombear sangre. No olviden, chicos, que es la principal función del miocardio, que al infartarse se ve afectada esta función. Además, para que tengan en cuenta ustedes, dato adicional, es que un paciente ya infartado no le vamos a pedir que haga sus labores comunes, no vamos a pedir que camine como lo solía hacer. No, 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 porque recuerda que tiene un corazón que una región no está contrayéndose con normalidad. Vamos con la pregunta número 78. El páncreas desempeña un papel vital en la regulación del metabolismo de los nutrientes y el mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre. Al descomponer macromoléculas complejas en moléculas más simples, las enzimas pancreáticas permiten que los nutrientes sean absorbidos eficientemente en el intestino delgado. Nosotros debemos recordar en esta interpretación es que el páncreas es una glándula anficrina con su porción exocrina y endocrina
la cual la porción endocrina está determinada por los islotes de Langerhans a través de las células alfa, beta y gamma, donde las células alfa producen glucagón, beta insulina y gamma somatostatina. Por la parte exocrina tenemos los llamados ácidos pancreáticos, que son los responsables, como se puede ver en esta imagen, de la secreción de algunos productos o enzimas inicialmente inactivas, que luego en la luz del intestino delgado se van a activar. Recuerda que las enzimas que va a producir el páncreas son la quimiotripsinógeno, tripsinógeno y procarboxipeptidasa. Estas enzimas, en la luz del tubo digestivo, a través de una enzima llamada enteroquinasa, se va a activar en que el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, el tripsinógeno en tripsina y la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. A la vez, esta tripsina se va a volver a activar y autoactivar a las demás enzimas inicialmente inactivas. Finalmente, tengo un conjunto de enzimas que están formando parte de la luz intestinal, ayudando así a degradar aún más las proteínas. Además, dentro del mismo páncreas también se va a producir otras dos enzimas, como es la propia amilasa y lipasa, que forman parte de las enzimas pancreáticas, que nos dan una idea de la funcionalidad del páncreas. Mirando las claves, tenemos lipasa, tripsina, quimiotripsina, maltasa y lactasa. Estas tres primeras forman parte, en este caso, de la reacción que realiza el páncreas dentro de la luz del intestino delgado. Maltasa y lactasa no se ve aquí. ¿Por qué? Porque directamente el páncreas no está relacionada con esta función de degradación de carbohidratos, sino es que más allá, a nivel del tubo digestivo, intestino delgado, ahí es donde se realiza la función a través de la maltasa y la lactasa de la división de la maltosa y la lactosa. Recuerda que la maltosa se va a dividir en dos glucosas y la lactosa en galactosa más glucosa. Acá la respuesta es, las enzimas son la lipasa, la tripsina y la quimiotripsina. Pero recuerda que la tripsina y la quimiotripsina son enzimas que inicialmente estuvieron inactivas en el páncreas y se activan a través de una enzima llamada enteroquinasa. Acá la mejor clave es la clave A, 78A. Tenemos aquí la pregunta 79, la pregunta 79 nos dice lo siguiente. Tenemos que Cassandra, estudiante de CEPUM, consumió una hamburguesa en los alrededores de la institución. Horas después presentó dolor abdominal y fue trasladada al hospital. Allí el médico de turno explicó a sus familiares que entre las capas musculares existe una estructura nerviosa responsable de generar potenciales de acción que provocan los movimientos gastrointestinales. Esto es interesante, chicos. Nos están preguntando en base a lo mencionado por el médico, se estaría refiriendo al plexo. Nos están preguntando el plexo que hace posible estos movimientos intestinales o gastrointestinales. Acá hay una imagen interesante donde vemos la división simpática y parasimpática. Nosotros debemos recordar que la división parasimpática lo da a nivel de dos núcleos, en este caso el núcleo vagal y los núcleos periféricos o los nervios periféricos, ¿de acuerdo? Los cuales van a ir a parar a nivel del sistema nervioso entérico. Por otra parte, el sistema de división simpática lo va a dar a nivel de los ganglios simpáticos y las fibras preganglionares. Esto se da a nivel de la médula espinal torácica y la médula espinal lumbar, que juntas van a dar sus fibras postganglionares y van a formar parte de los plexos. Estos plexos, ¿de acuerdo? Estos plexos son dos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo submucoso es el llamado plexo de Meissner, mientras que el plexo mientérico es el plexo de Auerbach. ¿Cuál es la diferencia? Es que el plexo submucoso o de Meissner nos permite la secreción de algunas sustancias, o en este caso de las glándulas que se encuentran dentro de la mucosa del tubo gastrointestinal, mientras que el plexo mientérico es el encargado de los movimientos peristálticos, o también llamado peristaltismo intestinal, el cual va a estar determinado a nivel, en este caso, del plexo mientérico de Auerbach. La mejor clave acá es el plexo de Auerbach. Es el plexo de, como lo vemos, es el plexo de Auerbach. Acá está, la mejor clave es el plexo de Auerbach. Me han preguntado algunos alumnos qué es el plexo solar. El plexo solar es un conjunto de fibras nerviosas que están por delante de la aorta en este caso torácica, y por detrás del estómago, que van a confluir lo que son fibras simpáticas y parasimpáticas que van a jugar un papel importante también en la señalización vagal de algunas fibras abdominales. Acá la mejor clave en este caso es el plexo de Auerbach. Pregunta 80. Los vegetales superiores presentan a la flor como órgano reproductivo que interviene en la reproducción sexual, pero también presentan reproducción asexual. Me están preguntando cuáles son los componentes que hacen posible esta reproducción asexual. Tenemos uno, estolones, rizomas, ocubación, bulbos, autogamia. Dentro de ellos, quien está haciendo función de una reproducción asexual son los estolones, los rizomas y los bulbos. Acá la clave es 1, 2, 1, 2, 4. Pregunta 81. Durante la clase de biología, un alumno está estudiando el sistema reproductivo masculino. Se le pide que identifique los espermatozoides son producidos en los testículos, donde maduran y se almacenan antes de ser eyaculados durante la actividad sexual. El estudiante recuerda que esta estructura es esencial para el proceso de maduración de los espermatozoides y facilita su movilidad para aumentar las posibilidades de fertilización. Pregunta clásica que ha sido evaluada 1000 veces en clase, ¿de acuerdo? Que se menciona lo siguiente, ¿no? Que el espermatozoide tiene 3 tipos hasta 4 fases. Una fase que se llama de generación o producción de espermatozoides. La siguiente, que es la maduración de los espermatozoides. La siguiente, que es la capacitación de los espermatozoides. Y la final, que es la fecundación del ovocito secundario a cargo del espermatozoide.
Esta pregunta clásicamente la repetimos en clase, donde decimos que la producción se hace en los túbulos seminíferos, no lo olvides, y dentro de ellos tenemos la célula de Sertoli, que capta la testosterona producida por la célula de Leydig, haciendo posible la espermatogénesis y maduración de los espermatozoides, bueno, espermatogonias, espermátidas, espermatozoides, que luego van a viajar a través de toda una red de túbulos, que van a ir finalmente a un conducto o a un túbulo llamado el epidídimo, que el epidídimo se va a dar la maduración. La maduración se da en el epidídimo, el cual tiene tres partes, cabeza, cuello y cola, y luego van a converger o van a ir hacia otra estructura, otra función que es la capacitación. La capacitación de los espermatozoides se da en la vagina de la mujer, no lo olviden chicos. Y por último, la fecundación que se da en el tercio externo, en el tercio externo de la trompa de falopio, el cual va a fecundar un ovocito secundario y lo hace alrededor de las 24 horas siguientes de la actividad sexual. Clave acá chicos es la clave es la letra B. Pregunta 82. En el ganado de raza Shorthorn, la coloración del pelaje ruano es un excelente ejemplo de herencia en la que ambos alelos de un par en un heterocigoto se expresan por igual, dando lugar a un fenotipo que muestra características de ambos alelos. Cabe destacar que dentro de esta raza existen tres posibilidades de colores de pelaje: rojo, blanco y ruano. El ruano, que es la mezcla de pelo rojo y blanco. Entonces, nosotros debemos recordar, chicos, lo siguiente. Vamos acá. Por ejemplo, si yo tengo el fenotipo rojo, este va a ser quizás representado de la siguiente manera, mientras que el fenotipo blanco, luego el genotipo lo represento de la siguiente manera. Ahora, estos al cruzarlos, todos los hijos van a tener este genotipo. Pero como la ley de herencia es del tipo que me están mencionando en este ejemplo, no vamos a ver la prevalencia de un tipo de color en los hijos, sino más bien la presencia de ambas características en el hijo. En este caso, como son pelos rojos y pelos blancos, vamos a observar que en cada uno de ellos va a estar la presencia de pelos rojos y pelos blancos. A esta característica, la teoría lo llama la famoso pelo ruano. A este tipo de herencia se le llama codominancia, chicos, no lo olviden, codominancia. ¿Y qué significa entonces dominancia incompleta? Dominancia incompleta significa cuando al mezclarse dos caracteres puros o dos características, dos colores, el hijo resulta una característica intermedia entre estos dos colores. Por ejemplo, si yo junto flores blancas con flores, no sé, pues rojas, voy a tener flores rosadas. Esto es lo que se conoce como dominancia incompleta. En cambio, en la codominancia, ambas características están predominando en los hijos. En este caso, como podemos ver, el color ruano, que son pelos color rojo, y el color blanco. Otro ejemplo es el tipo de sangre. Por ejemplo, el tipo de sangre, el A o el B, es AO y BO, ¿de acuerdo? Esto es la presencia de estos dos alelos en una misma persona. Eso es una herencia de codominancia, un tipo de herencia codominancia. Acá la clave, chicos, es la clave B. Pregunta 83. Durante una actividad en grupo sobre herencia genética, los estudiantes discuten enfermedades que afectan a hombres y mujeres de manera diferente debido a una alteración en el número de cromosomas. Uno de los grupos menciona el síndrome de Turner como un ejemplo. De las siguientes alternativas, elija la que presenta las características correctas de esta enfermedad. El síndrome de Turner, chicos, el síndrome de Turner, a estas alturas debemos nosotros recordar que es un tipo de monosomía sexual, que quiere decir que solamente va a haber un tipo de cromosoma sexual, y esto recae sobre la característica femenina, o sea, el XX, en vez de que exista el XX, existe el famoso XO, ¿de acuerdo? Que es el genotipo o el cariotipo de una monosomía sexual, en este caso del síndrome de Turner. ¿Cómo es el Turner? Es una mujer, entre comillas, enana, ¿de acuerdo? Pezones separados, infértil, centillas ováricas, amenorreica, que más, también el tiruncoli, cuello alado, que son características que ya están descritas en un síndrome de Turner. De todas las claves, la que más se ajusta a este síndrome de Turner es la clave A. La clave A. 83, la A. Afecta a mujeres con falta de un cromosoma X, causando baja estatura e infertilidad. La 83 es la A. Pregunta 84. El calotipo humano presenta 44 cromosomas autosómicos y 2 cromosomas sexuales, pudiéndose presentar mutaciones en dichos cromosomas. De lo expuesto es una monosomía sexual, el síndrome de... Ya. En esta pregunta hay un problema, ¿no? Está mal propuesta. Nos está preguntando por una monosomía sexual. La pregunta anterior hacía referencia a una monosomía sexual, la cual, ¿cuál es? Es Turner. Hasta ahí estamos todos claros. Me parece que la idea del creador de esta pregunta hacía referencia a una aneuploidía y te estaba preguntando cuál no es una aneuploidía. Dow, Triple X, Patau y Edward, todas son aneuploidías, autosómicas o sexuales, ¿de acuerdo? Pero la que no encaja es Criduchat, que es una lesión del brazo corto del cromosoma 5, ¿no? Eh, para no estar en este incertidumbre, solamente hay que tomarlo como una pregunta mal propuesta, ¿de acuerdo? No hay clave en esta pregunta. Pregunta 85. Superficie o material sobre el cual un organismo vive, crece o se desplaza puede ser tanto en medio sólido, suelo, rocas o la corteza de un árbol, o incluso medio acuoso. Esto, chicos, es una pregunta directa. ¿A qué está haciendo referencia? Haciendo referencia a lo que conocemos como ¿qué? Como sustrato. La pregunta 85, la clave es la letra B.